temas de matemáticas divertidas. El día de hoy trabajaremos el tema de las líneas. ¿A qué me refiero con la línea? Bueno, una línea es un segmento que inicia en un punto y termina en otro. Una línea puede ser recta, puede ser curva o puede estar en zigzag, ¿verdad? En esta ocasión nos enfocaremos en las líneas rectas. Ahora, con tu geoplano, por favor, tenlo listo, además de algunas ligas pequeñas. Con tu geoplano quiero que hagas la misma línea que te muestro en mi geoplano. ¿Estás listo? Bueno, empecemos. Por favor. Así como esta. ¿Ya lo hiciste? ¿Es igual a la mía? ¿Estás seguro? ¿Por qué son iguales? Quiero que pienses por qué es que son iguales tu línea y mi línea. Muy bien, porque son del mismo tamaño, ¿verdad? Y probablemente están en la misma posición. Además de que es una línea recta. Vayamos al siguiente. Quiero que traces o construyas en tu geoplano una línea igual a la mía. Observa. ¿Estás listo? ¡Hazlo! ¿Lo lograste? Muy bien. Nuevamente, esta línea debe de ser igual a la tuya, tanto en forma como en tamaño. ¿Y en posición? Último ejemplo. Haz, por favor, esta última línea. ¿Puedes hacerlo? Ya sé que sí. Fíjate bien. ¿Es igual a la mía? ¿Tiene la misma forma, el mismo tamaño y la misma posición? Muy bien, entonces lo has logrado. Fíjate bien ahora el siguiente ejercicio. Quiero que tomes una hoja blanca o de color que tengas por ahí cerca y empecemos a doblarla. Yo tengo esta hoja. Fíjate bien. No importa cómo la dobles, lo que importa es que la dobles en varias secciones o varias veces. Yo empiezo de esta forma, pero también la quiero doblar de esta forma. Después la doblo así, la doblo nuevamente por la mitad, e incluso le puedo hacer un doblez aquí. Ahora, abramos nuestra hoja completa. Quiero que observes que se han marcado líneas, ¿verdad? Este ejercicio es de mucha atención. Quiero que marques o remarques aquellas líneas que sean iguales, ¿de acuerdo? Puedes usar un marcador o un color. Fíjate bien cómo lo hago en mi hoja. Yo voy a remarcar las líneas que sean iguales entre ellas, ¿verdad? Hay muchas líneas, pero tengo que fijarme muy bien. Yo, por ejemplo, aquí encuentro que esta y esta son iguales, son del mismo tamaño y tienen la misma forma. Otra que veo por ahí es esta. Esta línea con esta línea son iguales, tamaño y forma, ¿verdad? ¿Habrá otra? ¿Sí? Fíjate cómo aquí, aunque no se alcanza a ver muy bien, está esta y esta. Pueden que no estén en la misma posición, pero son de la misma forma y la misma medida. Y así pudiste haber encontrado diferentes líneas con el mismo tamaño y la misma forma. Este ejercicio nos ayudó a conocer un tipo de línea que se llama líneas congruentes. Cuando hablamos de líneas congruentes, se refiere a dos líneas que tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Esa es una característica cuando trazamos líneas. Ahora, fíjate bien, yo quiero que traces una línea congruente
a la que tengo yo en mi pizarrón. Observa. Muy bien. Fíjate cómo yo aquí acabo de trazar una línea, pero yo quiero que me ayudes a trazar otra línea congruente con esta. Recuerda que la congruencia es cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer? Exacto. Puedes usar tu regla. Debes medir cuánto tiene de longitud esta línea y trazarla ya sea a un lado o a otro. Observa. Así, de esta forma he trazado dos líneas congruentes, ¿verdad? Si yo tuviera una como esta, ¿qué tendría que ser? Muy bien, debería medir mi línea y trazarla ya sea a un lado o al otro, ¿verdad? En este caso, pues mi línea mide 25. Fíjate cómo ambos ejemplos se tratan de líneas congruentes en su forma y en su tamaño. Ya que conoces las líneas congruentes, quiero que observes a tu alrededor y que me digas en dónde encuentras dos líneas congruentes. Yo, por ejemplo, aquí tengo dos líneas congruentes. Son del mismo tamaño y la misma forma. También en mi regla. En mi regla hay dos líneas congruentes del mismo tamaño y la misma forma. Probablemente en tu libro haya dos líneas congruentes porque tienen dos líneas del mismo tamaño y la misma forma. Juega a encontrar líneas congruentes en tu cuarto, en tu cocina o en tu sala. Ahora, vayamos con otro tipo de líneas, las líneas paralelas. Para identificar las líneas paralelas es muy sencillo. Quiero que pienses en las vías del tren. ¿Conoces las vías del tren? ¿Sabes cómo son? Observa. Las vías del tren tienen esta forma, ¿verdad? Por estas vías viaja el tren. Como puedes observar, tengo líneas rectas, ¿verdad? Cuando el tren viaja por estas líneas, él viaja sobre estas líneas congruentes, ¿verdad? Deben de tener la misma forma y el mismo tamaño. ¿Pero por qué son paralelas? Porque estas líneas están una enfrente de la otra y jamás se van a cruzar. Nunca harán esto. ¿Por qué? Porque si no el tren chocaría, ¿verdad? Este en el caso del tren. Tengo otro ejemplo. Piensa en la escalera. Me refiero a las escaleras portátiles, ¿verdad? No a las que están en tu casa, sino las que tienes que cargar y poner o colocar para utilizarlas y poder subir a ya sea un árbol o un edificio. Tienen esta forma. Fíjate cómo aquí en la escalera también encontramos líneas congruentes en esta parte. Pero también son líneas paralelas porque estas líneas nunca se van a cruzar. La escalera no va a tener esta forma, ¿verdad? Porque si no, pues ya no funcionaría. Entonces, las líneas paralelas son aquellas líneas que están una enfrente de la otra y que nunca se van a cruzar. Observa los siguientes ejemplos. Fíjate bien, yo tengo unas líneas así, tengo unas líneas así y tengo unas como estas. ¿De acuerdo? Observa bien. Todas estas líneas son líneas paralelas. Una enfrente de la otra sin cruzarse. Una enfrente de la otra sin cruzarse. Una enfrente de la otra sin cruzarse. ¿Verdad? Son paralelas. Pero fíjate bien,
¿Alguna de estas líneas serán congruentes? Muy bien, yo sé que ya identificaste algunas que son congruentes entre ellas. Recuerda que las congruentes son aquellas que tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿verdad? Las congruentes son estas. ¿Cuál otra? Muy bien, esta. ¿Estas de aquí son congruentes? No, estas no son congruentes. ¿Pero por qué? Bueno, porque a pesar de ser líneas rectas, es decir, tener la misma forma, no son del mismo tamaño. Esta es más corta que esta, por lo tanto, son paralelas, pero no son congruentes. Fíjate bien lo que pasa cuando giramos nuestras líneas paralelas. Observa, estas son líneas paralelas, pero ¿qué pasa si yo las giro? ¿Siguen siendo paralelas? Sí, ¿verdad? ¿Y si las vuelvo a girar? ¿Siguen siendo paralelas? Exacto. Nuevamente, ¿siguen siendo paralelas? Sí. Como puedes observar, a pesar de que yo gire mis líneas, nunca dejaron de ser paralelas. De acuerdo, ahora juguemos un juego. Juguemos a las adivinanzas. Yo te voy a decir las características de algunas figuras y tú debes de construir en tu geoplano la figura que estoy describiendo. ¿Estás listo? Una pista es que en todas se utilizan las líneas para formarse. La primera figura geométrica tiene 4 lados iguales, además de tener 4 ángulos rectos. ¿Ya sabes cuál es? Constrúyela. Si tú construiste esta figura, muy bien, adivinaste, tienes un punto. Esta figura se llama cuadrado, ¿verdad? Lo voy a poner de este lado. Vayamos a la segunda adivinanza. Recuerda, tiene 4 lados, 2 de sus lados son cortos, 2 de sus lados son largos, pero entre ellos son iguales. Constrúyela. ¿Listo? Si formaste esta de aquí, muy bien, encontraste el resultado. Es un rectángulo, ¿verdad? 2 de sus lados son más largos que los otros 2 y tiene 4 lados. Muy bien, 2 puntos para ti. Pasemos al siguiente ejercicio. Fíjate bien, esta figura tiene 4 lados. Sus lados son rectos. Sus ángulos miden menos de 90 grados, es decir, son ángulos agudos, ¿verdad? Y están un poquito alargados. ¿Puedes encontrar esa figura? Adelante. Si trazaste esta figura, muy bien, llevas 3 puntos. Esta figura se llama rombo. Observa cómo sus ángulos son agudos, tiene 4 lados y todos son rectos. Para este último ejercicio, fíjate bien, esta figura tiene 4 lados. Sus lados son rectos. 2 de sus lados están inclinados. ¿Puedes encontrar esta figura? Muy bien. Si tú trazaste este de aquí, has encontrado el romboide. Fíjate bien cómo 2 de sus lados están inclinados. Como puedes observar, tenemos aquí nuestras 4 figuras, ¿verdad? Que si adivinaste todas, pues tienes 4 puntos. Ahora, fíjate bien. Todos estos lados se parecen en algo. Tienen 4 lados. Todos tienen 4 lados. A estas figuras con 4 lados se les llama cuadriláteros.
Todos estos son cuadriláteros porque tienen 4 lados, ¿verdad? Algunos iguales, algunos no. Ahora, fíjate bien. Quiero que observes estas figuras y que identifiques en ellos las líneas congruentes y las líneas paralelas. ¿Estás listo? Fíjate bien. Puedes usar un marcador o puedes usar un color. De verde vamos a marcar las líneas congruentes. Recuerda, aquellas que son del mismo tamaño y la misma forma. ¿Ya las encontraste? Hagámoslo. Esta con esta es congruente. Esta y esta también es congruente. Vayamos al rectángulo. Esta y esta son congruentes. Esta con esta. Esta y esta. Ahora vayamos al rombo. Recuerda, líneas congruentes. Mismo tamaño y misma forma. Esta y esta son congruentes. Esta y esta son congruentes. Vayamos con las líneas paralelas. Fíjate bien, ¿cuáles son líneas paralelas? Aquellas que nunca se van a cruzar, que están una frente a la otra. Marquemos con otro color. ¿Puedes observar cómo hay líneas paralelas y congruentes en todas estas figuras geométricas? Hazlo en tu libro. Y recuerda, congruentes cuando son del mismo tamaño y la misma forma. Paralelas, una enfrente de la otra, sin cruzarse. Ahora, como reto, te pide que encuentres e investigues el nombre de estas dos figuras. Y además, que observes y remarques si hay líneas congruentes y líneas paralelas entre ellas. ¿Puedes hacerlo? Yo sé que sí. Inténtalo. Con esto terminamos esta clase de matemáticas divertidas sobre los tipos de líneas. Espero que te haya servido. No olvides contestar los ejercicios en tu libro de contar y medir de tercero. Nos vemos la siguiente.